Izuku, héroe escarabajo. Capítulo 4. Uraraka nunca fue una chica normal, no desde el momento en que había cumplido los 4 años, cuando su don por fin se manifestó. La alegría de saber que portaba la particularidad de su madre, levitación, fue tan grande como la alegría de saber que era amada incluso en la actualidad a pesar de su condición. Su vida fue muy feliz en aquel entonces, debido a que era, como los demás, una niña normal con sueños de una niña de 4 años. Ser una heroína súper fuerte. Al igual que la inocencia de alguien de esa edad, creía que todo estaba bien, siempre y cuando su madre estuviera ahí para ella. Fueron días dorados para ella, días felices en los que sus momentos fueron sencillos y hermosos. Al menos durante los primeros 6 meses de su 4º año de vida, nada pudo ser mejor. Y entonces, una noche, las voces aparecieron. Al principio eran susurros tan aterradores que Uraraka no podía dormir por el terror y el miedo extremo. La atormentaba los sueños de pesadillas, de lugares tan grotescos salida de los mismos infiernos, aunque en aquel entonces no lo sabía. Ella lo entendía ahora. Luego los sutiles cambios empezaron a aparecer. Sus ojos cansados por las pesadillas comenzaron a tomar ojeras tan antinaturales que espantaban a la vista. Su piel comenzó a volverse más pálida, al punto de parecer un cadáver en vida. Como las pieles de aquellas criaturas que se encontraban en esos sueños que tanto la atormentaban. Sus uñas se volvieron oscuras, y con su último cambio, sus ojos adicionales que salieron de la noche a la mañana, transformándose en una mutante, mientras su piel se enrojecía. Y entonces las voces empeoraron. Al principio su padre había pensado que las cosas por las que Uraraka estaba pasando se debía a un desarrollo de particularidad mutante, debido a que había registros de muchos casos en que los niños pasaban por un procedimiento doloroso de adaptación corporal para poder usar sus cúbicos, al menos la mayoría de las veces. Pero la verdad era que todo era muy diferente. La expresión incrédula y preocupada de su madre decía todo al respecto. Y más tarde también su padre tenía la misma expresión. Entre la paranoia, los medicamentos antipsicóticos para alguien tan joven en ese entonces y la poca falta de sueño, Uraraka apenas estaba entrando en el inicio de su calamidad que componía su vida. Todo se salió de las manos en el momento en que 2 alas salieron de su cuerpo. No fueron alas como las del héroe ángel de Luisiana. Eran alas más oscuras que la misma noche, que llamaban al vacío del infinito, absorbiendo la vida y la alegría de las almas. Alas demoníacas que literalmente desencadenaron una serie de eventos antinaturales fuera de control de Ochako. Acontecimientos que involucraban puro poder demoníaco unido a sus emociones. Que fuera una niña asustada no ayudó a que las cosas fueran más tranquilas. La conexión entre algo siniestro y horrible se intensificó. El descontrol de sus nuevas capacidades ajenas a su ki de levitación estaba dañando a las personas, y las visiones que aparecían de repente, visiones de su depravado y amargo destino, fueron tan horribles que estaba a punto de perder la cabeza con tan solo 6 años. Incluso consideró el suicidio en algún momento. Y cuando todo estaba a punto de salirse de control, una persona llegó a su ayuda. Doctor Destino. El Doctor Destino, conocido Ked Nelson, fue un señor inglés que algunas veces debutó en Inglaterra, en la primera generación de héroes. Él la salvó de sí misma y su inestabilidad. Su acción la había salvado de condenar al mundo. El héroe legendario, aparentemente vivo y joven para alguien de más de 100 años, había entrado a la familia Uraraka como una guía necesaria. Entonces, Uraraka había descubierto la naturaleza de su situación, su madre se lo había confesado de una vez por todas. Ella era un demonio, una semidemonio en realidad, pero demonio, al fin y al cabo. Lo peor era que al parecer, debido a su verdadero engendrador, quien era un demonio tan poderoso que su simple presencia destruiría una galaxia completa, era algo a que los magos denominaban llaves de sacrificio, o más conocidos como Raven. A Uraraka no le importó el pasado de su madre, y el cómo terminó en un problema como este, trayendo a la vida un puente viviente para un demonio extradimensional. Uraraka al final supuso que la estupidez humana en los días de juventud hacía que la gente hiciera estupideces que rayaban la línea de lo absurdo. El hecho de que su madre había terminado en una secta demoníaca solo para verse cool ante sus amigos era un claro ejemplo de la idiotez de las personas. Y su padre solo se adaptó a la situación. Y él pudo con eso, entonces ella también se había comprometido a salir adelante. Después de todo, ella tenía el apoyo de su familia preciosa, una familia que la amaba de una manera inimaginable. El mago que alguna vez fue un héroe se encargó de ayudarla, enseñándole a controlar sus poderes demoníacos y llevándola por el sendero de la magia.
Para cuando se había adentrado al mundo de la magia, el cuerpo de Uraraka ya poseía un aspecto demoníaco, como el demonio que ahora conocía como su no deseado padre, al menos biológica extradimensionalmente. Los años pasaron, y Uraraka se volvió muy buena en los conceptos de la magia misma, en especial la de naturaleza demoníaca. El señor Destino había dicho que era debido a la magnitud de su genética como demonio. Al parecer, con el tiempo, Uraraka llegaría a ser la persona más poderosa del mundo, el universo, quizá. El momento había llegado. Ella había entrenado en cuerpo y alma para controlar su poder demoníaco, su ser diabólico. Controló sus emociones a la perfección, y poseyó el poder suficiente como para interrumpir la conexión entre el temible Trigón y ella. La gema en su frente era el mecanismo que había creado Kate Nelson para liberarse del control de su padre, al menos hasta tener el poder suficiente como para poder desafiar al demonio extradimensional. Ahora, con una vida antisocial, solitaria y sin color, Uraraka solo tenía el consuelo de que al menos, era lo suficientemente amada como para sobrellevar esta soledad. ¿Te encuentras bien? Gracias a Dios, al menos llegué a tiempo para salvarte. Hasta que ese niño le ofreció la mano para ayudarla, mostrándole un amor similar a la que sentía de su familia, con el simple hecho de poder ayudarla. Bueno. Tal vez, ella no tendría una vida tan solitaria. Actualidad. ¿Segura que te encuentras bien? Los pensamientos de Uraraka fueron interrumpidos. La madre de Uraraka, una mujer de cabello largo y castaño, observa de vez en cuando a su hija a su lado, mientras conducían a un hospital. No pudo evitar encontrar diversión en la actitud de su hija debido a su clara ansiedad por el bienestar de su amigo. Estoy bien, mamá. No hay necesidad de preocuparse. A pesar de las palabras de Uraraka, la verdad era que no lo estaba. La forma en cómo la chica golpeaba con su dedo el marco de la puerta del auto en su lugar decía mucho de ella y su supuesta despreocupación. No era la primera vez que Uraraka se comportaba así con el chico llamado Midoriya. De hecho, los dos niños eran amigos, no eran que tuvieran más opción. Tal vez se debió a sus casi, y a la vez muy disparejas similitudes, que su relación de amistad fue buena hasta cierto punto. La madre de Uraraka no era tonta, tenía en cuenta el rechazo que sufría su hija, aunque se debía en realidad a algo que la ignorancia de los demás lo hacía pasar por alto. Esto se debía a su aura demoníaca. Muy en su ser, sabía que la chica inconscientemente alejaba a la gente a su alrededor debido a su peculiar naturaleza. Lo peor era que tal situación estaba fuera de sus manos. Sin embargo, para el alivio de la madre de Uraraka, Izuku Midoriya fue la persona mandado por los cielos para hacer que la niña abriera su corazón a los demás. Naturalmente, la niña desarrolló algo más que mera amistad dentro de ella, y no sabía qué le pasaba al respecto. Ella, como su madre, tuvo que explicarle que lo que sentía era una de esas cosas que no se podían borrar ni siquiera con la magia. Era su primer amor jovial después de todo. Aunque parezca extraño, Uraraka ya había conocido a Izuku en el pasado. Cuando la niña solo tenía 6 años, siendo la receptora de la burla de los niños en ese entonces debido a su situación extradimensional que la mantenía en un estado constante de inestabilidad. Y un día, en una de esas sesiones, Uraraka se había roto por la presión emocional, pero antes de que las cosas escalara a más niveles, un niño de cabello verde y lleno de energía heroica la había salvado de las miradas de marginación, ofreciendo su amistad. O eso fue lo que Uraraka le había dicho, una clara manera de embellecer el hecho de que Izuku solo la tomó de la mano y la sacó de todos esos niños, mientras jugaba a salvar a las personas. Sin embargo, para muy a su pesar, Izuku jamás pudo reconocer a Uraraka en la actualidad. De hecho, Izuku no era responsable de su falta de reconocimiento. Cuando ellos se conocieron de niño, el cuerpo de Uraraka había estado en su forma demoníaca. 4 pares de ojos sangre relucientes, piel roja repleta de venas negras por todo su cuerpo, uñas tan largas y filosas capaces de cortar lo que sea, alas negras de demonio y 2 grandes cuernos de chivo para alguien de su edad. Comparado con la pálida chica de hoy en día, definitivamente jamás la reconocería. Pero eso no importó, de hecho, como anteriormente, debido a su situación, una chica marginada lo quiso así. No quería que nadie más presenciara su lado demoníaco nunca más. Izuku, como un niño tratado menos debido a su irregularidad genética que no le dejó que su poder despertara, de inmediato se volvió amigo de la chica. La comunicación entre ambos fue constante, algunas visitas de estudio también estuvieron en la agenda. El hecho de que Uraraka usara esa capucha rosada comprada por Izuku en su cumpleaños demostró el afecto que tanto le tenía a Izuku a Uraraka. Una vez más, el amor juvenil estaba allí, solo que no lo sabían.
La madre de Uraraka alzó una ceja. ¿Es así? No creo que ese dedo diga lo mismo que tú. Dijo, mirando el cómo el dedo de Uraraka se había detenido de repente. La chica suspiró. No creo que él esté bien. Inko-san me había llamado debido a que Izuku no aparecía. Y luego me llama diciendo que Izuku está en el hospital público. Uraraka sonrió. Bueno, debemos tener fe en que las cosas mejorarán. Lo que haya pasado con tu amigo se aclarará, no creo que haya sido tan malo. Un momento de silencio debido a las palabras de la madre de Uraraka. La chica solo pudo suspirar resignada, uno genuino, tratando de calmarse. Lo sé, puede ser, estará bien. Uraraka desvió la mirada de su madre, y se enfocó en los transeúntes. Solo esperaba llegar lo antes posible. Una pierna de la chica empezó a moverse mientras su madre sonreía, observando la ansiedad de su hija. También supuso que el niño estaría bien. Hospital General de Musutazu. ¡Oh mierda! Izuku no sabía qué pensar al respecto, todos sus pensamientos se salieron de su comprensión. Error. Su sistema de digestión fue reemplazado para mayor optimización. El sistema de evacuación de desechos del anfitrión nativo ha sido modificado otra vez. Esa voz se encontraba taladrando en su cabeza, mientras se encontraba incrédulo, por fin oyendo la llegada de alguien pasando la puerta de la habitación en donde se encontraba. Dándose la vuelta para ver quién era el responsable de la intromisión, agradeció a los cielos. Izuku. La madre de Izuku corrió hacia su hijo, pero el chico extrañamente notaba que los movimientos de su madre eran muy lentos, demasiado lentos. Como si. Anfitrión presenta aumento de percepción visual de la más alta capacidad. Error, los sistemas no se pueden ejecutarse de manera eficiente. Proceso de aislamiento dañino para el funcionamiento principal en proceso. Proceso completado. A Izuku le importó poco la desagradable voz no humana en su cabeza, debido a que ni su madre ni la enfermera a su lado habían podido darse cuenta de su voz, aparentemente interior. En estos momentos estaba pensando que la demencia sería la cosa más insignificante que podría haber desarrollado. Error. No presenta síntomas de demencia, alucinaciones, problemas relacionados con el mal funcionamiento de la conciencia del anfitrión. Escaneo neuronal. Problema inexistentes. Madre. Izuku ignoró a la voz que se encontraba en su cabeza, y corrió hacia su madre con tal de darle un abrazo. Pero grande fue su sorpresa cuando de repente había enterrado su cara en el concreto de la pared que se encontraba enfrente de él, solo porque quiso correr con todas sus fuerzas. ¿Qué pasó? La incredulidad vino acompañada con un sonido de exclamación de parte de la enfermera, quien ni siquiera pudo visualizar el momento en el cual Izuku se movió. Levantándose del suelo lo antes posible, miró sus manos cubiertas por esa sustancia, sentía que, de lo que sea que estaba cubierto su propia piel, era parte responsable de esto. ¿Y Izuku, mi niño, cómo hiciste eso? La pregunta de Inko había sido contestada. Aumento eficaz de las capacidades motoras del anfitrión nativo. Fisiología modificada. Cuantificando respuesta. El anfitrión posee superfuerza, superresistencia y supervelocidad. Por desgracia, Inko jamás oyó la respuesta del escarabajo, solo Izuku podía escuchar la voz del escarabajo que se encontraba en su espalda, lo sabía porque la vio. Él ni siquiera sentía la cosa metálica en su espalda. No lo sé, las palabras de Izuku tuvieron la intención de mantener callado el hecho de tener la posibilidad de caer en la demencia, luego de haber perdido la razón a causa de la tortura a la que había sido sometido. Luego, vio a la enfermera acercarse. ¿Quieres que traiga al doctor para que te evalúe? Preguntó la enfermera, con su mano en la sien para mandar el mensaje a su superior de manera telepática. Izuku por su parte, solo quería salir de la habitación, debido a que la habitación empezaba a verse más pequeña en su mente, obviamente entrando en un pequeño escenario de pánico. No ahora, solo deseo algo de aire. La respuesta de Izuku provocó un asentimiento de la mujer, quien salió de la habitación. Inko por igual, habló. Está bien, tómate tu tiempo, hijo. La mujer hogareña se dirigió a la puerta, no antes de dar algunas palabras por su parte. Sé que es algo nuevo para ti, pasar por todo esto, que tu don se manifestará de esa forma. Pero saldremos adelante, te aseguro que saldremos adelante. Por favor, tómate tu tiempo de asimilar todo. Dijo la mujer, mientras se dirigía hacia afuera de la habitación. Error. No soy un Kirk, mi descripción más fácil para tu procesamiento nativo sería de esta definición, soy un programa simbiótico cibernético adherido a la espina dorsal del anfitrión.
Un sistema avanzado de última generación que permite el empoderamiento y la manipulación cibernética para apoyar al usuario. Debido a una falla en los sistemas, puedes denominarme como escarabajo. Único en su clase. La corrección del escarabajo sobre la procedencia de las nuevas capacidades de Izuku solo fueron escuchadas por él, esa voz resonando en su cabeza nuevamente. Luego de un silencio, Izuku salió de la habitación, llamando la atención de algunas personas, pacientes como personal, impresionado por su aparentemente forma de una nueva mutación peculiar. Parecía más a una armadura de batalla fusionada a una persona que otra cosa. Aunque Izuku no lo sabía, su persona era un chisme debido a su peculiar caso, el cual eran muy pocos en todo el mundo. Eso se debía a su supuesto despertar peculiaridad de tipo mutante, la más agresiva de todas. Literalmente borró todo rastro de humanidad en el niño, quien no compartía más que la estructura humanoide, que lo había hecho parecer más o menos humano para sus estándares. Tampoco ayudaba el tener un escarabajo metálico adherido a su espalda, sus apéndices aparentemente metálicos adheridos fuertemente a sus costados y hombreras. Dos apéndices al aire como antenas, la mutación del chico, ante la vista de las personas, parecía más a un traje de batalla fusionada con un humano. Lejos de las personas, Izuku se encontraba en el jardín de la enfermería, en alguna sección a la que a nadie le gustaba visitar por el olor fuerte a los cloros. Estando a solas, habló hacia la nada. Ve bien, no que ese seas, pero quiero que sepas que no te tengo miedo. ¿Quién eres y dónde estás? Por lo ansioso que parecía estar, acompañado por los tartamudeos del chico, era claro que sus palabras eran un simple engaños. Además, Izuku en realidad tenía miedo de lo que sea que fuera esa voz, de lo que sea que fuera esa cosa que le quemó la espalda, de lo que sea que le hayan hecho. La perturbadora experiencia de poseer una supervisión aumentaba sus ansiedades, y eso sin mencionar las demás cosas extrañas. Las inseguridades del anfitrión hacia mí son ilógicas. Falta de justificación de parte del anfitrión para sentir inseguridades hacia su proveedor. Respuesta más calificada para el entendimiento del anfitrión Nati. Por favor, deja de dirigirte hacia mí como nativo, suena perturbador. Izuku interrumpió. Llámame por mi nombre. Dijo, esperando a que al menos supiera su nombre por el simple hecho de que esa cosa podía leer incluso sus pensamientos. Valorando la petición del anfitrión. Petición aceptada. La respuesta más calificada para el entendimiento de Izuku sería que, puedes definirme como escarabajo. Tecnología simbiótica cibernética que provee. Soy un sistema simbiótico cibernético adaptable que protege a su anfitrión de todo daño, ajustándome a cualquier entorno. Mi capacidad de autocuración y regeneración nos mantiene a ambos en óptimas condiciones y en la más alta eficiencia de nuestras capacidades. Analizo constantemente posibles amenazas, proporcionando estrategias para la supervivencia. Estoy conectado a su sistema nervioso, permitiendo una simbiosis perfecta, para mayor destreza motora del cuerpo. Y en casos críticos de alto riesgo puedo tomar el control para protegernos de amenazas que pueden amenazar con nuestras existencias. Con habilidades de camuflaje y almacenamiento de energía, garantizamos que siempre estamos preparados para cualquier desafío mientras permanecemos ocultos si es necesario. Y para una mayor capacidad de combate y eliminación de amenazas, podemos modificar nuestra fisiología para la creación de armas, herramientas o extensiones de apoyo. El escarabajo fue lo más simplista posible, mientras Izuku al menos ahora, estaba prestando atención a las palabras provenientes de la inteligencia artificial superarma unida a los huesos de su cuerpo si eso era lo que entendía. Ubicación exacta. Dentro de ti. Unido a tu columna vertebral el demonio tecnológico que se encontraba adherido fuertemente a Izuku había dejado al adolescente con cosas muy profundas en las que pensar. Para empezar, ¿cómo eso era posible? Pero ¿cómo es posible? ¿Cuándo sucedió? La pregunta de Izuku fue contestada de inmediato. Luego de mi aterrizaje de emergencia, mis sistemas se estropearon tras golpear la superficie marítima de la Tierra. Lugar de aterrizaje, costas marítimas de Japón. Mis sistemas están defectuosos. Fallas en el sistema secundario. 48 horas después tomaste posesión de mí. Lugar de encuentro. Zona costera, nombre, Dagoba. Izuku no recordaba haber encontrado un escarabajo tecnológico extraterrestre. Izuku tenía fundido en sus huesos tecnología extraterrestre. Espera, ¿acaso tú? Las palabras de Izuku fueron interrumpidas. En efecto. Mi procedencia es de origen alienígena, lugar de origen, error. Sistema operativo defectuoso. Pérdida masiva de información.
Por un momento, Izuku no dijo nada, no sabía qué decir. La cosa, que se encontraba adherida a su cuerpo, era de procedencia alienígena y no sabía cómo sentirse al respecto. Y entonces, nuevamente se sintió calmado, lo que significaba que Izuku había entrado en pánico, y el escarabajo había liberado en su cuerpo más droga para relajarlo. Eso lo perturbara más. No deseo esto. Por primera vez, Izuku había deseado no haber tenido esta oportunidad de ser especial, como cada noche donde soñaba que sería un gran héroe con un gran poder. Ahora que tenía en las manos el poder que tanto había deseado, no la quería. No así. No quería nada alienígena chupando su columna, ya había visto muchas películas de alienígenas, nunca termina bien para la gente ordinaria como, corrección. Mis capacidades como escarabajo hacen todo lo contrario de lo que estás pensando. No estoy chupando tu alma. No me importa, no quiero nada contigo. Vienes de otro mundo. Y ahora cargo con posibles patógenos alienígenas. ¿Y si contraigo una enfermedad? ¿Y qué pasaría si? Error. Mi sistema está diseñado para no infligir ningún tipo de daño al anfitrión, no me importa. Sal de mí. Gritó, Izuku estaba reacio a seguir con esto. Error. Por el bienestar del anfitrión Izuku Midoriya, su demanda ha sido negada. Es imposible la separación simbiótica. ¿Qué? Izuku exclamó. ¿Por qué? Exigió. Acceder a su demanda es imposible, el anfitrión debe perder su energía vital para la separación. Conclusión. Una separación implica la muerte del anfitrión. Izuku solo pudo decir una sola cosa, esto no podría ser peor. La voz de Izuku fue interrumpida por alguien inesperado para el chico. Izuku-kun. Una voz monótona resonó por el patio de jardinería del hospital. Izuku por otra parte, se paralizó al reconocer la voz muy familiar. Definitivamente esto no podría ser peor. Si te gustó el video, olvídate.